yo me llamo Mauricio Ramírez, soy el representante legal de la Fundación Fundetrópico. De profesión soy ingeniero geólogo y pues he venido trabajando, haciendo consultorías en zonas de páramo. Bueno, lo más importante y encantador del páramo es que hay que conocerlo. Páramo hay que conocer todas estas características que tiene el páramo respecto a su vegetación, a su evolución, particularmente para nosotros, que es la cordillera oriental. Entonces, en ese sentido, algo de lo que es importante entender para nuestro territorio, que es muy importante, digamos, hay una serie, digamos, de fundamentaciones que toca empezar a entender. Y es, nosotros que vivimos aquí en la cuenca del Chicamocha, en la cuenca del río Chicamocha, empezamos a entender que en las zonas bajas de valle, estos valles productivos, de Paipa, de Sogamoso, de Duitama, de Tibasosa, de Nopsa, hay precipitaciones de 700 y 800 milímetros al año. Digamos, estamos en zonas relativamente secas respecto al agua. Mientras que en las zonas de páramo tenemos precipitaciones de 1300 milímetros. Y lo más importante, digamos, desde lo que yo he recorrido el páramo con mi perspectiva un poco, por ser ingeniero geólogo, es ver cómo el páramo es un ecosistema donde las lluvias que caen en las zonas más altas son las que van a proveer a la gente en las zonas más bajas. Y eso lo empezamos a entender, así lo queramos mirar un poco desde el conocimiento alrededor, digamos, de cómo funcionan las cosas en el territorio. Entonces, este conocimiento de entender al páramo como un área proveedora de agua es muy importante. Y ahí viene una serie de asuntos que cuando uno es caminante y recorre y es investigador, empieza uno a darse cuenta cómo el páramo recibe esta agua lluvia de la montaña y cómo esta herencia glacial, que el territorio no ha sido igual como ha sido siempre. Nosotros hemos tenido efectos de los glaciares. La última glaciación estuvo entre los 8.000 años atrás a los 100.000 años atrás. Y estos glaciares que rompieron rocas, que fracturaron rocas y que el testimonio de lo que hicieron los glaciares pasados está en el Cocuy, fue lo que pasó en los páramos. Entonces, ¿cómo este ecosistema que fue afectado por los glaciares es una gran área que recoge la infiltra y la deja regular y la deja bajar lentamente hacia las zonas más bajas? Eso por una parte. Lo otro que viene entonces es el hecho de cuando uno recorre el páramo, entonces son los habitantes de páramo. Básicamente el hecho de cómo hay habitantes en el páramo, cómo hay gente que habita el páramo en una relación con un ecosistema, y es una relación, digamos, un poco fuerte porque sobrevivir en el páramo no es tan fácil. Entonces, el asunto es que la gente veníamos mediante una serie de prácticas a través del tiempo que le facilitaban a la gente el hecho de desarrollar sus actividades agropecuarias. Por ejemplo, la ganadería y alto latitud, la ganadería se hacía antes con el hecho de quemar el páramo en época de verano y tener en el invierno retoños tiernos para el ganado. Entonces, esta es una práctica ancestral que venía manejando los páramos desde hace mucho tiempo. Y lo mismo para la agricultura, porque en el páramo la agricultura se haga también intervenir en unas áreas, dejarlas descansar. Para hacer agricultura, dejarlas descansar 5 años o 6 años y volver a sembrar. Entonces, digamos, entender todo este tipo de dinámicas es muy importante para lo que tiene que ver con la gestión de los páramos. Entonces, en ese sentido, una adecuada gestión, lo primero es vincular un reconocimiento de lo que yo creo que es importantísimo, es reconocer a los actores locales. ¿Quiénes son las personas que viven en el páramo? ¿Qué organizaciones están en el páramo? Si hay juntas de acueducto, quienes dependen del agua de los páramos, tanto las tomas de regadío como los distritos de riego, como las juntas de acueducto, la gente que usa el agua del páramo. Entonces hay unos actores locales que son los que están beneficiándose, pero también hay unos actores fundamentales que es la gente que está viviendo en los páramos. Entonces las relaciones que tienen que haber, en mi opinión personal, siempre he dicho que para la gente de la alta montaña debería haber una línea que es muy importante para mí, que yo los llamo los cultivadores de agua. Así como la gente cultiva papa, como la gente cultiva alberja, es como esta gente que está en estas zonas estratégicas para proveer agua, podemos empezar a generar una serie de proyectos y de trabajo que debemos trabajo a la gente, pero un trabajo que es fundamental para todos, que es empezar a cultivar agua. Y es trabajar con los predios. Digamos, también los municipios tienen que adquirir predios, porque lo primero es que ya Colombia, ¿qué ha pasado con Colombia? Colombia ha iniciado procesos de ordenamiento territorial. O sea, estamos en un país
que debe tener estrategias de planificación para el manejo del territorio. En ese sentido, ¿qué ocurre? Iniciamos en el año 2000 con el ordenamiento territorial y es definir dónde tenemos zonas de aporte de agua, dónde tenemos zonas de cultivo, de dónde vienen los acueductos. Ese gran inventario que empezamos a hacer desde el ordenamiento es muy importante porque no sabíamos de dónde tomábamos el agua, cuántos acueductos hay, cuántos distritos hay, qué bosques tenemos, todo esto. Entonces los páramos empezaron a tener relevancia para municipios como Sogamoso, como Duitama, como Aquitania, como Gongua, como Monguí, por ser zonas de aporte de agua. Entonces, en ese sentido, digamos, las estrategias de inversión que tienen que empezarse a, pues tienen que estar concentradas en el manejo de esas áreas, pero no podemos desplazar a la gente ni pedir que sobrevivan, sino simplemente vincularlos a procesos donde ellos, de alguna manera, entren a trabajar, digamos, a favor de los bienes y servicios ambientales del territorio. Entonces, Sogamoso ha comprado predios, Duitama ha comprado predios de interés hídrico. Entonces, ¿cómo vinculamos a las comunidades que están en la alta montaña en esos procesos? Yo lo que creo es que esa es una línea porque la gente necesita de alguna manera sobrevivir y los de abajo necesitamos el agua. Hay compañías de servicio, entonces si hablamos, por ejemplo, en Duitama a nivel local o aquí en Tunja, hablemos en Duitama, en Poduitama, hablemos en Sogamoso, de Ecoservicios, que son empresas que están devengando y utilizando el agua que finalmente va a la gente de las grandes urbes y de los pueblos vecinos. Entonces, cómo estas empresas también toman cierto tipo de liderazgo para hacer inversiones y para trabajar en estas zonas de páramo. Entonces me parece a mí que esa es otra de las estrategias. Pero básicamente también el hecho no son muchas las personas que viven en la alta montaña y sí deberíamos tener también por otra parte un inventario muy claro de los actores que están en el territorio, de las familias que viven, de cómo está conformada la familia y de las escuelas que están cerca, porque por ejemplo, a veces hay algunos colegios, y lo digo, que son colegios, por ejemplo, como el Colegio y Crucero, que son amigos del turismo. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos generar alguna serie de actividades que estén enmarcadas en un turismo y naturaleza racional? O cómo podemos también para las zonas bajas donde la gente está produciendo hacer una agricultura, digamos, de bajo impacto. Entonces también la parte de lo que tiene que ver con la educación y el enfoque educativo para esos colegios que están en las zonas altas y escuelas que están en las zonas altas, que sea un enfoque de una producción agropecuaria, digamos, también de bajo impacto. Me parece a mí que, digamos, esas son las líneas para hacer una buena gestión de páramos. Y lo otro que tiene que haber para hacer una muy buena gestión de los páramos también es lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional. En ese sentido, entonces, están las corporaciones, están los municipios, están el departamento, pero si no tenemos un escenario, una puesta en escena clara para todas las instituciones, pues es muy difícil hacer esto en la de para.